Tenemos que llevar este mensaje, esta esperanza y la salvación de Dios por todo Altamira, por toda calle y por cada colonia. Iglesia, yo no sé si tú puedes imaginar esto. Dios se hizo hombre y entregó su vida en una cruz. Resucitó y no conforme con eso movió la piedra y la muerte no pudo retenerlo. Y él ascendió a los cielos y un día él regresará por nosotros. Esa es nuestra esperanza. Solamente esta mañana quiero decirte algo bien claro. No podemos tener nuestra esperanza en dos lugares. Y es a veces tan difícil quitar nuestra esperanza de la tierra, de lo que nos ofrece este mundo terrenal y ponerla en Jesús. Pero solamente los que pueden quitar su esperanza de este mundo y de lo que este mundo les ofrecen, pueden verdaderamente ponerla en Cristo Jesús. Amados, Cristo vino a rescatarnos porque nosotros no podíamos rescatarnos a nosotros mismos. Su palabra nos dice que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Él. No había manera en que tú y yo pudiéramos acercarnos a Dios. No había camino. Me gusta porque mi pastor Miguel dice que la religión es el esfuerzo del hombre por acercarse a Dios. Pero cristianismo es Dios hecho hombre acercándose a los hombres y no podíamos hacer nada para salvarnos. A veces tú y yo podemos hablar con personas y a veces movemos la cabeza y decimos, no, es que tú estás mal. ¿Sabes cuál el problema era más allá de que tú y yo estuviéramos mal? El problema era que tú y yo no nada más estábamos mal. El problema era que tú y yo estábamos muertos. Tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados y no podíamos corregirnos porque corregirnos no basta. Hay personas que quieren cambiar ciertas cosas en sus fuerzas, pero eso no basta. Lo único que puede salvarnos es la vida de el Hijo de Dios en nuestras vidas. Y Él vino y entregó su vida para pagar por nuestros delitos, para pagar por nuestros pecados, para salvarnos y para darnos su vida. Ese, amado, es el Evangelio. Jesús y Dios interrumpieron tu historia y interrumpieron mi historia. Y el Hijo de Dios intervino en nuestras vidas para salvarlas y cambiarlas para siempre. Por eso es que cuando tú y yo hemos depositado nuestra fe en Él, hay personas que se acercan y nos preguntan, oye, ¿qué es lo que te ha pasado? ¿Por qué estás tan diferente? ¿Por qué ya no hablas de la misma manera? ¿Por qué ya no reaccionas de la misma manera? Y la respuesta es porque el Hijo de Dios irrumpió en mi vida para salvarme. Ese es el Evangelio. Por eso es que tú y yo manifestamos en nuestra vida cambios increíbles, cambios inexplicables. Eso, amados, no es otra cosa más que la obra y la vida del Hijo de Dios manifestada en nuestra vida. ¿Por qué no le das otro fuerte aplauso a Jesús esta mañana? Gloria a ti, Señor Jesucristo. Amados, toda nuestra fe está sostenida en la resurrección de los muertos. Jesús resucitó. Y eso no es una historia nada más, eso no es una fábula, eso es una verdad. A tal grado que cuando Jesús resucitó, más de 500 personas pudieron ser testigos oculares de esto. Muchísimas personas lo palparon con sus manos, muchísimas personas comieron con Cristo resucitado. Y no nada más bastó eso.
cientos de personas sellaron el testimonio de lo que ellos dijeron que vieron y que escucharon, lo sellaron con su vida, entregándola, siendo muertos por dar testimonio de que Jesús resucitó. Muchas personas pueden dar testimonio de algo, pero pocas personas dan ese testimonio y lo sellan con su propia vida. Y amados, esto no es una fábula ni es una historia de cuentos, esta es una verdad que se ha vivido y que se ha celebrado por más de 2000 años. El Hijo de Dios entregó su vida por nosotros y ellos sellaron ese testimonio entregando sus propias vidas. Amado, cuando alguien sella su testimonio, lo que dice, lo que vio con sus ojos y lo sella entregando su propia vida y muriendo, eso es otra cosa. Eso es otra cosa y ese es el testimonio irrefutable de cientos y cientos de cristianos que lo hicieron en ese momento y todavía hay testimonios hasta el día de hoy. Personas que todavía al día de hoy siguen entregando su vida y siguen muriendo porque tuvieron un encuentro con Jesús, con Dios mismo, y que en diferentes partes del mundo son llevados a negarlos, pero ellos prefieren morir a negar a Jesús. Amado, la cosa más sólida en la historia de la humanidad es la resurrección corporal de Jesucristo. ¿Por qué? Porque algunos manifiestan resucitó una filosofía, resucitó una sabiduría, pero no. Jesús resucitó de los muertos y resucitó en forma corporal y este es el cimiento de nuestra fe cristiana, amado. Eso es lo que tú y yo esperamos. Y yo quiero decirte algo esta mañana. ¿Realmente tú lo estás esperando? Voy a volver a preguntarlo. ¿Realmente tú estás esperando el regreso de Jesús? ¿Sabes, amado? Muchas veces nos quedamos en es que Dios se hizo hombre y todos, sí, amén. Es que Él entregó su vida y pagó por nuestros pecados en la cruz y decimos, sí, amén. Y Él fue levantado de los muertos y está a la diestra del Padre y decimos, sí, amén. Pero el gran problema muchas veces es que la iglesia no está esperando su regreso. Porque si la iglesia estuviera esperando su regreso, viviríamos de una manera muy diferente. ¿Qué pasaría si el día de hoy dijéramos es que hoy regresa Jesús? ¿En qué nos ocuparíamos? ¿No estaríamos ocupados adorándole, esperándolo, haciendo las cosas que Él nos indicó, dando nuestra vida por Él? Pero realmente muchas veces tú y yo decimos, es que estamos esperando su regreso, cuando no, lo que estamos esperando es otras cosas, las cosas que nuestra carne nos demanda. Y como iglesia nosotros debemos de estar como esas 10 vírgenes y estaban algunas de ellas que realmente estaban con aceite, esperando a su Señor. Y el problema es esa parábola, que había muchas de las otras que no lo estaban haciendo. Y cuando su Señor regresó, ¿qué pasó con ellas? No estaban listas. Nosotros, cuando creemos que Él va a regresar, nosotros como iglesia estamos listos. Y la resurrección es el cimiento de nuestra fe. Esto no depende, amado, de si hoy tengo ganas de adorar o hoy no tengo ganas de adorar. No depende de si hoy tengo ganas de congregarme o no tengo ganas de congregarme. No depende de nuestro estado de ánimo. Oye, vamos a orar esta mañana. No, es que hoy yo no tengo ganas. Oye, vamos a servir a Dios. Es que mira, amanecí como que de malas. La resurrección de Jesucristo no depende de nada de eso. La resurrección de Cristo es un hecho histórico.
Aun cuando tú y yo nos encontremos hundidos y nos sintamos que todo en este mundo nos está superando, aunque a veces venga una idea en nosotros que aún digamos, ¿será que verdaderamente Dios existe? ¿Será que verdaderamente Jesús resucitó de los muertos? No depende de nuestras opiniones ni de nuestros sentimientos, amado. No depende de si nos apegamos a cierta filosofía o no nos apegamos. No depende siquiera de si lo creemos o no lo creemos. Eso no cambia nada. ¿Por qué? Porque la vida de Jesucristo, su muerte y su resurrección son un hecho histórico de la humanidad. Cristo Jesús, amado, entregó su vida en una cruz y resucitó para nunca más volver a ver muerte. Y eso es así porque Dios lo hizo. Dios lo hizo, amados. Y esa es la fe que tú y yo abrazamos. Eso es lo que todos los días debemos de darle gracias a Dios. Eso es lo que todo día debemos de recordar. Eso es lo que todo día nos va a dar la fortaleza. Va a ser el Espíritu mismo dando testimonio a nuestro espíritu de que porque este hecho es real, tú y yo somos hechos hijos de Dios. Dale otro fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Dios es bueno. Dios es bueno. Gloria a ti, Señor. Y es algo hermoso porque como iglesia nos reunimos hoy a toda la iglesia de Cristo en el mundo entero y a la historia de más de 2000 años de personas que han creído y que celebran la resurrección de Jesucristo. Si eres de los que anotan por ahí, 1 Corintios 15, del 1 al 19, te invito a que puedas leerlo más profundamente en tu casa. Pero básicamente lo que dice es que la resurrección es el eje central de nuestra fe. Dice que si Cristo no resucitó, entonces todo lo que hemos creído es mentira. Pero Cristo sí resucitó y todo lo que vivimos es real, amado, y es lo que celebramos en esta mañana, que Cristo resucitó. Hechos capítulo 2 nos narra impresionantemente cómo el Espíritu Santo vino sobre la iglesia como un viento recio. Nos dice cómo la tierra tembló, como hubo un estruendo en los cielos y cómo de repente más de 120 personas que estaban reunidas orando y adorando a Dios recibieron el Espíritu Santo y cómo ellos empezaron a hablar otros idiomas que ellos nunca antes habían aprendido. A tal grado que en ese lugar había cientos de judíos piadosos que al escuchar a estas personas que eran personas de Galilea, que los tenían como ignorantes hablar en el idioma natal de ellos se sorprendían y decían, ¿qué es lo que está pasando? Y fue en ese momento cuando el apóstol Pedro se levantó y empezó a predicar. Y él dijo, esto que están viendo es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento, donde el profeta Joel dijo que llegaría el momento donde Dios derramaría de su espíritu sobre todos los que creen. Y ahí empieza el apóstol Pedro a predicar en Hechos capítulo 2, versículo del 22 al 24. Y les dice, varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como vosotros mismos saben.
a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Escucha esto, al cual Dios levantó. Voltea con la persona que tienes a un lado y dile al cual Dios levantó. Wow, eso es impresionante, amado. Yo oro algo, ¿sabes? Hay un nombre de Dios que yo amo mucho y es cuando dicen que Dios es admirable. Y yo te voy a decir algo que yo hago. Yo todas las mañanas oro y yo le digo, Señor, no dejes de ser admirable para mí. No podemos perder la admiración por Dios, por su bondad, por su gracia, por su misericordia, por su amor. Yo oro y yo le digo, Señor, permíteme que cada día de mi vida, así como cuando llegué a tus pies, así como cuando llegué a tus pies y entendí que tú me amabas. Yo recuerdo cuando me tocó ir a mi encuentro, yo regresé, yo cuando fui a mi encuentro yo no sabía nada, pero nada de nada. Y luego me mandaron a un encuentro de pastores y líderes. Y cada que daba alguien una clase decía, yo sé que ustedes saben todo. Y yo le hacía así, yo decía, oye, yo no sé nada. A tal grado que cuando regresé de mi encuentro me dijeron, ¿te gustó? Y yo sí. Me dijeron, ¿qué entendiste? Yo dije, lo único que yo entendí es que Dios me amaba. Pero eso fue suficiente. Cuando se me acercaba alguien y me decía, Pepe, Dios te ama y tiene un propósito para mí, yo lleno de lágrimas y yo lo creía. Que Dios nunca deje de ser admirable para nosotros. Y Dios levantó a Jesús. Quiero señalar un par de cosas antes de cerrar este versículo. Está diciendo que Dios levantó a Jesús de los muertos. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en su totalidad como hombre, en su totalidad en un cuerpo, se limitó como Dios a sí mismo a un cuerpo. En ese momento Jesús no era un ser fantástico, era una persona que tenía hambre, era una persona que se cansaba, que se quedaba dormido. Era totalmente hombre. Pero ¿qué crees? Seguía siendo totalmente Dios. Ese es el misterio. A veces gente que dice 100% hombre, 100% Dios. No, no era un 200%. Jesús era totalmente Dios y se había hecho totalmente hombre. Y Dios lo levantó de los muertos. Por eso dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que la muerte pudiera retener a Jesús. Y quiero detenerme también un momento ahí, porque era imposible que la muerte pudiera retener a Jesús. ¿Cómo era posible eso? Y amados, es como si comparáramos la oscuridad. ¿Qué es en sí la oscuridad? La oscuridad es solamente ausencia de luz. Igualmente, la muerte es solamente ausencia de vida. Por eso es que nosotros nacimos muertos espiritualmente. Estábamos vivos físicamente, pero espiritualmente no teníamos la vida de Dios en nosotros. Esa vida de Dios estaba ausente, pero ¿por qué la muerte no pudo retener a Jesús? ¿Sabes, amado? Un cuarto oscuro de repente hace como que a algunos pueda darnos cierto miedito. Y vemos una oscuridad a veces tan grande y aunque realmente no es nada más que ausencia de luz, puede atemorizarnos. Pero ¿qué pasa por un cuarto, por más grande que esté y más oscuro que esté?
¿Cómo cede siquiera ante un solo fósforo? ¿Cómo la muerte podía retener al autor de la vida? Era imposible para la muerte el poder detener a Jesús. Juan capítulo 1:4 lo dice claramente, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Era imposible que la muerte pudiera retener a la vida misma y la deshizo. El día de ayer estaba en el cumpleaños de Galdino y estaba sentado también con nosotros el pastor Vladimir y estaban hablando del puente roto. Y me recordaba ahí, Dios me hablaba de Jesús, porque decían que en el puente que había raíces. Y a veces como raíces y como a veces cosas tan pequeñas. ¿Te ha tocado ver el concreto, aunque se ve bien imponente, cómo salen, se agrietan y sale vida? La Biblia nos dice que Jesús es la raíz de David. Y así como el concreto que es muy duro no podía ser retenido por la vida, asimismo la misma muerte no podía retener a la vida. Y fue imposible para ella poder retener a Jesús mismo. ¿Por qué no le das otro fuerte aplauso a Jesús, quien resucitó y venció la muerte? Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Amado, cuando Adán le dio la espalda a Dios y pecó, Romanos capítulo 5 dice que por un hombre entró el pecado y que por medio del pecado entró la muerte, que hemos visto que la muerte es solamente la ausencia de la vida. ¿Qué fue lo que pasó? Que en el momento en que Adán decidió hacer las cosas a su manera, que dijo, es que esto es lo que yo quiero, Dios. A mí no me digan lo que tengo que hacer. En el momento que Adán se independizó de Dios, el fluir de la vida de Dios que habitaba en Adán se detuvo. Porque la única fuente de vida, amado, es Dios. La única fuente de vida es Dios. Y desde ese momento, todo ser humano nace muerto. No en su cuerpo, obviamente, como ya mencionamos, pero su espíritu nace muerto. Su espíritu lo único que manifiesta es la ausencia de la vida de Dios en esa persona. Por eso Romanos dice, no hay nadie que haga lo bueno, no hay nadie justo, ni siquiera uno. Todos se han descarriado, todos han hecho lo malo. ¿Por qué? Porque la vida de Dios no estaba en su espíritu. Cuando nacemos de nuevo, la vida de Dios y su fluir se reactiva en nuestras vidas y es ahí donde empezamos a buscar a Dios. De nuevo nace esa necesidad. Pero como nacimos muertos, nada nos sacia. Como nacimos muertos, nada nos llena, por más que queremos satisfacernos con cosas que decimos nosotros que si la tenemos, vamos a estar bien. ¿Sabes, amado? El Antiguo Testamento no se escribió para demostrarnos que éramos malos. Al decir, ay, es que había un chorro de reglas y todas las reglas nada más era difícil, me hacían ver que era malo. No. El Antiguo Testamento se escribió para saber no que éramos malos, sino que estábamos muertos y que lo necesitábamos a Él y necesitábamos su vida. Que sin Él simplemente estamos muertos para Dios y que tenemos en nosotros una muerte interna, que ese es el problema real, que si no solucionamos el problema de la muerte interna, tarde o temprano esa muerte interna produce obviamente una muerte externa, que es la primera muerte, pero si no lo solucionamos después de esa primera muerte, viene lo que Apocalipsis llama la segunda muerte. Y ese es el verdadero problema. Por eso tú y yo le predicamos a nuestra familia, porque los amamos. Por eso es que tú y yo le predicamos a nuestros amigos. Y por amor es que tú y yo le predicamos a toda criatura, amados. Cuando Adán fue expulsado del huerto,
La Biblia nos dice que vivió hasta más de 950 años. Y te quiero decir algo, esos años eran años reales, años como los tuyos y años como los míos, pero vemos que a medida de que ha pasado la historia, ¿te acuerdas cuando Dios mandó el diluvio? ¿Por qué decretó el diluvio? Porque dijo, es que el corazón del hombre está continuamente, ¿qué cosa? El hacer lo malo. Y entre más se ha manifestado el pecado, más se ha venido deteriorando la vida de las personas. A tal grado que hasta la misma vida dice, ahora sí que los más largos tendrán 70, 80 años. Y eso que esos años los vivimos a punta de antibióticos, a punta de operaciones, a punta de... Pero eso es la manifestación del pecado, esa es la manifestación de la muerte, amado. La muerte se posicionó del planeta y la realidad es que tarde o temprano la muerte nos gana a todos. Tarde o temprano la muerte nos gana a todos, sin importar quién seas. No importa si eres famoso, la muerte gana. No importa si eres rico, la muerte gana. A final de cuentas, amados, todos perecemos. Aunque dejemos familia, aunque dejemos un legado, de todos modos nos vamos a morir. Esa es la realidad. Todos sin importar nada. La muerte vence a todos. Amado, nadie nunca ha vencido a la muerte, jamás. Decimos, oye, Lázaro la venció. Sí, Lázaro la venció, pero a final de cuentas, después a lo mejor de 5, 10, 15 años, volvió a morir, a excepción de uno. Y ese uno es el que estamos celebrando en esta mañana. Ese uno es a quien le hemos creído. Ese uno es el que venció a la muerte, el que nos ha dado vida, el que nos ha hecho hijos, el que nos ha reconciliado con Dios y el que un día va a regresar por nosotros para tomarnos y que estemos con Dios eternamente. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor, porque su nombre es Jesús de Nazaret. Su nombre es Jesús de Nazaret, amados. Amado, el resultado final de la muerte física, si no nos arrepentimos y depositamos nuestra fe en Jesús, es la muerte eterna. Es lo que Apocalipsis, a final de cuentas, nos narra, que es el fuego, el lago de fuego eterno, donde los ángeles que se rebelaron contra Dios van a ser lanzados. Y donde todo aquel cuyo nombre no se encuentre escrito en el libro de la vida va a ser lanzado también. ¿Por qué es el infierno? Porque a final de cuentas, en ese lugar lleno de fuego, no hay vestigio de vida. Ahí no está Dios, amado. Y yo quiero volverte a decir, no podemos callar, no podemos callar. Tú y yo tenemos que llevar este mensaje de salvación. Tú y yo tenemos que llevar, somos portadores de la vida del Hijo de Dios. Tú y yo tenemos que llevarla a todas las personas. Por eso dice que prediquemos este evangelio de salvación a toda criatura, a todas las naciones. Y dice, y después de esto vendrá el fin, pero tenemos que levantarnos para hacerlo. Amado, este día representa muchas cosas y necesitamos entender lo que realmente sucede. Colosenses 2:13 al 15 dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros y la eliminó, clavándola en la cruz. Cuando tú y yo ponemos nuestra fe
en Jesús. Y eso es verdad, para que todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, el estándar de perfección que Dios le dijo a Abraham. ¿Te acuerdas que le dijo a Abraham, anda delante de mí? ¿Y qué le dijo? Sé perfecto. Nadie podía hacerlo. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Te ha tocado decirle a alguien, Dios no castiga? ¿Alguna vez se lo has dicho a alguien? Pregúntale a Jesús. Él llevó tu castigo y llevó el mío. Es algo tremendo porque eso es gracia y eso es amor. El castigo que era para ti y que era para mí, por amor, él mismo lo tomó y lo llevó sobre sí mismo en esa cruz. Dice, las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia. ¿Por qué? Porque Dios mismo había dicho que la paga del pecado era la muerte. Dios no podía pasar el pecado por alto. Por eso Jesús mismo pagó por nuestros pecados. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Wow. Acompáñame ahora a Isaías capítulo 53. Isaías 53 del 3 al 6. Nos habla de Jesús. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Jesús es la persona que más ha experimentado y más ha sufrido el dolor. Y Él lo hizo para poder comprenderte a ti y a mí. Cuando tú y yo dices, es que me siento fatal, es que no, nadie podía comprenderme. Acércate a Jesús. Su dolor ha sido mucho mayor y tú y yo muchas veces no podemos comprenderlo a Él, pero Él puede comprendernos a nosotros. Dice, nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros, yo amo eso y tenemos que aprenderlo. ¿Quiénes? Todos nosotros. Él no vino por sanos, Él vino por enfermos. Y todos tenemos una necesidad tan grande de Él. Todos nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. ¿Ves? Es imposible que sigamos el camino de Dios sin dejar de seguir nuestro camino. Es imposible que pongamos nuestra esperanza en Dios sin quitarla de nosotros mismos ni de lo que podemos hacer en este mundo. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Qué tremendo, qué tremendo. Tú te puedes imaginar. Jesús mismo callando. ¿Te acuerdas cuando fueron a buscarlo y dicen, hey, buscamos a Jesús
de Nazaret. ¿Qué pasó cuando, qué les contestó él? ¿Y qué pasó cuando él les contestó yo soy? ¿Te acuerdas? ¡Pum! Se caían todos a una. Por eso fue como oveja del matadero, porque que Jesús hablara era otra cosa. Podían pasar muchísimas cosas si él hablaba, pero él por amor cayó. Él por amor sufrió la cruz. Él por amor sufrió el agravio. Porque todos pasaban y mirándolo en la cruz blasfemaban en contra de él. Y lo atacaban y le decían, hey, si tú eres Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz? Bájate de la cruz y creeremos. Pero ¿cuáles fueron sus palabras? Sus palabras fueron de amor como deben de ser las nuestras. Y él que decía, Dios, no les tomes en cuenta. Dios, no se los tomes en cuenta. Nos dice la palabra de Dios que dio un fuerte grito hasta que él entregó su vida. Entregó su vida para que tú y para que yo pudiéramos volver a tener vida. Acompáñame a Lucas 23:5, 23:50. Es tremendo, porque cuando todo parecía perdido, cuando no había esperanza, cuando los discípulos que habían dicho que lo amaban, que lo iban a seguir, que no lo iban a negar, que no nada, habían huido, cuando parecía que todo un movimiento tan grande como cuando él entró semanas antes a Jerusalén y todas las personas estaban felices y todas las personas tenían palmas y las movían y le decían, Hosana, hijo de David, y parecía una revolución. Todo había parecido perdido, todo había parecido una farsa, todo había parecido que había llegado a su fin. Es hermoso porque entonces llegó el domingo y nos dice el versículo 50. Había un hombre bueno y justo llamado José. Era miembro del Concilio Supremo judío, pero no había estado de acuerdo con la decisión y las acciones de los otros líderes religiosos. Era de la ciudad de Judea llamada Arimatea y esperaba, ¿qué cosa esperaba? Tú y yo tenemos que venir esperando, Él va a regresar y va a regresar con su reino. Y tú y yo debemos de vivir esperando su venida y esperando su reino. Dice, fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Luego bajó el cuerpo de la cruz y lo envolvió en un gran lienzo de lino y lo colocó en una tumba nueva que había sido sellada. Ahí parecía que todo estaba acabado. Pero el capítulo 24, versículo 1, dice, el domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba. Gloria a Dios por la vida de las mujeres. Ellas corrieron en la mañana en la tumba y son las que siempre están corriendo, llevando la buena noticia de la salvación. Y dice, llevando las especies que habían preparado, encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo. Y eso es algo impresionante. Porque muchas veces, aún el día de hoy, tú y yo seguimos buscando entre los muertos a alguien que está vivo. Alguien que está vivo y que te escucha.
pero que muchas veces tratas como si no te escuchara. A alguien que está vivo y que puede actuar e irrumpir en medio de tus circunstancias y en medio de tu vida. Y yo esta mañana te quiero decir, nuestro Dios es un Dios que está vivo. Dale un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Damos gloria a ti, Señor.